Llegando temprano al tribunal de divorcio, la enfermera escuchó a su esposo y a su suegra hablando justo cuando el juez estaba a punto de darle la palabra. Vanessa, con amargura, se quitó el anillo de bodas del cuarto dedo, tratando de concentrarse en lo que estaba por venir, el divorcio. Una palabra que, no hace mucho, le parecía una terrible pesadilla, ahora era fría, real, y amenazaba con destruir todo lo que alguna vez consideró suyo. Hoy, finalmente, sería libre. Vanessa respiró hondo, tratando de calmarse. El dolor en su pecho aún dolía, pero no tan intensamente como antes. Había aprendido a vivir con el dolor, a encontrar fuerza dentro de sí misma para seguir adelante. Trabajaba como enfermera en una escuela deportiva para niños, y los pequeños, con su alegría genuina y deseo de ganar, llenaban su vida de significado. La sesión del tribunal estaba programada para la 1. Vanessa llegó 15 minutos antes para ordenar sus pensamientos. El salón estaba medio lleno. Encontró un rincón libre, se sentó frente a una ventana y se sumergió en sus pensamientos. De repente, su atención fue atraída por una conversación en voz baja que venía de detrás de una mampara. Sonaba muy nerviosa y secreta, como si las personas que hablaban temieran ser escuchadas. Vanessa se tensó involuntariamente, mirando hacia la fuente del sonido. Dos voces, una de un hombre y otra de una mujer, le resultaban extrañamente familiares. Detrás de la mampara estaba la zona del buffet. Vanessa contuvo la respiración, tratando de captar las palabras. No había duda de que era la voz de su suegra, Alan Anderson. ¿Está todo como acordamos? La madre de Richard sonaba maliciosa, como si saboreara cada palabra. Sí, mamá. Todo será como dijiste. Ya lo he memorizado todo, respondió Richard con calma. Vanessa se sintió inquieta. ¿Qué estaban tramando y por qué tanto secretismo? No entendía por qué hablaban de esa manera, pero su intuición le decía que era algo malo. Sabes que si alguien se entera, será muy malo, Alan Anderson siseó, su voz volviéndose más amenazante. Debes ser muy cuidadoso. Richard asintió, sus hombros se encogieron. Vanessa no podía ver el rostro de su esposo infiel, pero sentía su miedo y desánimo en su corazón. Y esa tonta, continuó Alan Anderson. Ella no debe saber nada tampoco. No te preocupes, mamá, no se enterará de nada, respondió Richard rápidamente, como si tuviera miedo de ser interrumpido. Y también debes tener mucho cuidado con su abogado, continuó Alan Anderson. Podría tratar de sacarte información. Lo entiendo, mamá, murmuró Richard, como si estuviera molesto por tener que seguir sus instrucciones una vez más. El área del bufete estaba llena de un ambiente relajado, la gente charlaba, reía y tomaba café. Pero Vanessa solo podía pensar en esa pareja. La campana para el descanso de la tarde sonó y la sesión del tribunal se reanudó. Richard ajustó nerviosamente su corbata, tratando de ocultar el temblor en sus manos. Un tenso silencio llenó la sala, roto solo por el susurro de papeles y la suave tos de la secretaria. Vanessa se sentó frente a Richard, sus ojos nunca se encontraron. Una pared elusiva de desconfianza y dolor separaba a la pareja. Vanessa sintió cómo la ira crecía dentro de ella, como un volcán a punto de estallar en cualquier momento. El juez Brandnausen, un hombre de unos 50 años, con una mirada cansada y sienes grises, levantó la vista, examinando a los presentes. El caso de Richard y Vanessa Fletcher, en relación con la disolución del matrimonio y la división de bienes adquiridos conjuntamente, está en sesión, anunció, su voz llenando la sala de inmediato. Richard llevaba el traje que Vanessa le había regalado para su cumpleaños. Richard llevaba su traje gris habitual, pero hoy le quedaba demasiado holgado, como si hubiera perdido una cantidad significativa de peso en las últimas semanas. Vanessa, por otro lado, permanecía compuesta. Su vestido ligero acentuaba su figura esbelta y las delicadas perlas alrededor de su cuello añadían elegancia a su apariencia. Se sentó erguida sin bajar la mirada.
Según la decisión del tribunal, se ha ordenado una tasación de la propiedad para evaluar los activos de las partes, continuó el juez, hojeando el expediente del caso. Los resultados están adjuntos al caso. Su señoría, el abogado de Seth Richards, un hombre mayor con ojos que parpadeaban constantemente, dijo, tenemos una adición al caso. Con eso, Cadenhill entregó una carpeta etiquetada como documentos adicionales. Muy bien, por favor adjunten los documentos al caso, dijo el señor Brent sin apartar la vista de los papeles sobre la mesa. El abogado de Richards se acercó con paso despreocupado a la mesa, abrió la carpeta y presentó con orgullo un documento. Este documento está certificado por el Dr. Morgan con respecto a la condición de salud de su madre, comenzó el abogado. Kevin enfatizó esto con una entonación particular, como si quisiera destacar la importancia del documento. Indica que la madre de Rachel Fletcher está sufriendo una enfermedad grave, lo que le impide dividir la propiedad, en particular la casa suburbana, que es su patrimonio legal. Un silencio se apoderó del lugar y un leve susurro recorrió las filas de los asistentes. Vanessa lanzó una mirada a su abogada, una joven de ojos grandes y comportamiento incierto. Honestamente, la mujer no entendía el propósito de este movimiento ni lo que Rachel pretendía al presentar este documento al tribunal, pero su intuición le susurraba que algo estaba definitivamente mal. ¿Qué tiene que decir sobre esto, Vanessa Fletcher?, preguntó finalmente el juez. Las mejillas de Vanessa se sonrojaron de nervios. Yo no estoy de acuerdo con las demandas de mi esposo. Él quiere privarme de todo lo que construimos juntos a lo largo de los años. Pido al tribunal que divida la propiedad de manera justa, 50 y 50. ¿50-50? Ja, ja, sigue soñando. Lo único que vas a conseguir es un agujero en un bagel, querida, y eso en el mejor de los casos, murmuró él, mirando a Anderson detrás de Vanessa, asegurándose de que el juez no escuchara. Vanessa se volvió y se encontró con la mirada de su suegra, pero no había tiempo para escalar el conflicto, el juez intervino justo a tiempo. El tribunal ha tomado una decisión, dijo Brandnausen, sumergiéndose nuevamente en los documentos. La sesión del tribunal se aplaza hasta la próxima semana. Durante este tiempo, la demandante tendrá la oportunidad de revisar los documentos y presentar sus objeciones. Su señoría, dijo la abogada de Vanessa, Carrie Mouse, atreviéndose a expresar su posición, solicitamos un examen adicional del documento del Dr. Morgan para verificar su autenticidad y legalidad. El examen se llevará a cabo dentro del tiempo estipulado por la ley, concluyó el juez, y con visible fatiga, anunció el receso. Cuando la sala del tribunal se vació, Vanessa permaneció sentada sola. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Rachel actuaba de esa manera? ¿Por qué intentaba evadir la división de la propiedad? No podía creer que él pudiera caer tan bajo. Vanessa, dijo su abogada, Carrie Mouse, entiendo que esto es difícil para ti en este momento, pero no podemos rendirnos. Ya he contactado a los expertos, y pueden realizar el examen del documento en poco tiempo. Vanessa asintió, sabiendo que tenía que luchar. No podía simplemente darse por vencida y dejar que Rachel se quedara con todo lo que habían construido durante su matrimonio, especialmente porque su padre, Paul, había proporcionado la mitad del dinero para la casa, una compensación que había recibido de la administración de las minas por la salud perdida tras un accidente. Ya sea que quieras o no, tienes que ir a trabajar, pensó Vanessa mientras salía del juzgado. Este año, el otoño fue inusualmente caluroso. Estaba a mediados de septiembre y ella llevaba un vestido de verano. Vanessa caminaba por la calle, pasando junto a personas ocupadas, apresuradas en sus asuntos, sintiéndose fuera de lugar, como una extraña en este mundo. Finalmente, el voluminoso contorno de la Escuela de Deportes Juveniles apareció a la vista. El edificio de 2 pisos, con piscina, parques infantiles y su propio estadio, era motivo de orgullo para todos los residentes de la ciudad. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los viejos álamos, proyectando rayas de luz sobre los caminos de la escuela deportiva.
El asfalto, aún fresco al tacto, olía a pino, un aroma familiar para cualquiera que hubiera pisado este templo del deporte. Dentro, había una atmósfera de anticipación y emoción. La risa fuerte se entrelazaba con los murmullos de los entrenadores, resonando desde los vestuarios. En algún lugar del gimnasio, una pelota de baloncesto rebotaba contra el suelo, y ese sonido resonaba en su alma con un pulso agradable. La escuela de deportes juveniles no era solo un lugar de entrenamiento, era donde crecían la fuerza y la resistencia, donde nacían los campeones, un lugar donde era tan fácil respirar el aire del deporte. Oh, Vanessa, ya estás de vuelta. ¿Cómo te fue?, preguntó Lisa, la enfermera suplente, encontrándola ansiosa en la puerta. Su amiga siempre tenía una actitud muy optimista, con una sonrisa inquebrantable en su rostro. Bueno, ya sabes, leí en línea que los tribunales no siempre posponen los casos. En algunas situaciones, podría ser una táctica para dar tiempo al acusado para suavizar las consecuencias negativas, dijo Vanessa tristemente. Oh, no lo sé, Lisa. Siento que mi esposo y mi suegra están tramando algo desagradable. ¿Hablaste con tu abogada? Tal vez tenga algún consejo. No está ganándose el pan en vano, dijo Lisa con preocupación. Por supuesto, hablé con ella. Cari me aconseja que no me estrese, pero ¿cómo no hacerlo cuando estoy abrumada por la ira y el dolor? Siento que me estoy desgarrando, respondió Vanessa con un tono de desesperación. Dijo que debo estar preparada para cualquier cosa. Bueno, ese es un buen consejo, dijo Lisa, abrazando a Vanessa y presionándola con simpatía. Siempre sientes las cosas tan profundamente, pero eres fuerte. Puedes con esto. Y recuerda, siempre estoy aquí para ti. Vanessa sonrió a través de sus lágrimas e inhaló el aroma de los pasteles calientes que se filtraba desde la cafetería de la escuela. Sí, Lisa, tienes razón, muchas gracias. Lo manejaré y, pase lo que pase, la vida sigue, dijo Vanessa mientras finalmente entraba en la escuela, donde inmediatamente se sumergió en la vida bulliciosa. Los niños deportistas y activos corrían por el pasillo, riendo y haciendo ruido. Eran un verdadero apoyo para ella. El entrenamiento ahogó el frío interno que la oprimía después de la sesión en el tribunal. El gimnasio estaba lleno de actividad. Adolescentes vestidos con uniformes brillantes corrían, saltaban y lanzaban pelotas. Cada uno de ellos parecía cargado de energía. El olor a sudor, vino y equipo deportivo flotaba en el aire, creando su propio aroma único. Vanessa, mira mi pierna, gritó Oscar, un chico pelirrojo y uno de sus alumnos favoritos, mientras corría hacia ella. Creo que me he torcido el ligamento al lanzar una pelota. Déjame ver, dijo Vanessa mientras examinaba cuidadosamente su muñeca y palpaba el área lesionada. Bueno, no es demasiado grave. Aplica un poco de hielo y descansa todo lo que puedas. Vuelve mañana para una revisión. Gracias, Vanessa. Oscar le sonrió y por un momento ella se olvidó de sus problemas. Amaba a estos niños, su vitalidad, espontaneidad y sed interminable de vida. En sus ojos, los jóvenes espejos veían un reflejo de sus propios sueños de felicidad, paz interior y un futuro tranquilo y significativo. «¿Vienes con nosotros a la cafetería?», llamó Mary, una chica delgada con una coleta bien hecha en la parte de atrás de su cabeza. «Hoy tenemos algo delicioso». «Lo siento, Mary, pero tengo que rechazar, tengo mucho trabajo». «Pero tal vez me una mañana», respondió Vanessa. «¿Qué es tan rico hoy?». «Sándwiches de tocino». Mary sonrió como un rayo de sol en un día lluvioso. «Y jugo de manzana». Vanessa miró a los niños, a sus caras brillantes y la alegría genuina, y sintió alivio. En este ruidoso y alegre pequeño mundo, encontró refugio, consuelo y una sensación de felicidad. Tal vez las cosas realmente cambiarán para mejor, pensó Vanessa mientras caminaba por el pasillo. Abrió la puerta de su oficina llena de instrumentos relucientes e inhaló el familiar y reconfortante olor a yodo y alcohol.
En su oficina solo estaban ella y sus leales asistentes, un botiquín de primeros auxilios lleno de herramientas médicas relucientes y una hoja de notas siempre fresca, lista para recibir nuevas entradas. Bueno, entonces, dijo Vanessa para sí misma, la vida continúa. Encendió su computadora y abrió todos los programas necesarios, registros médicos electrónicos, una guía farmacéutica y recordatorios de primeros auxilios. Luego se sumergió de nuevo en el mundo de la medicina. En ese momento, Amanda, la profesora de educación física, asomó la cabeza en la oficina. La mujer tenía una mirada severa y una postura confiada. Vanessa, tengo un desastre. Betty Price se torció el tobillo y no puede apoyarlo, dijo Amanda. Está bien, Amanda, estaré ahí enseguida, respondió Vanessa rápidamente, levantándose apresuradamente. ¿Está en el salón de entrenamiento? Sí, está sentada en el banco, respondió la profesora, ya volviéndose hacia la puerta. De repente se detuvo y añadió en voz baja. Vanessa, ¿cómo estás? Escuché que estuviste en el tribunal hoy. ¿Cómo te fue? ¿Te puedo felicitar? Antes de la sesión, Amanda había compartido con Vanessa su experiencia de su divorcio y desde hace algún tiempo se habían apoyado mutuamente. Es complicado, suspiró Vanessa, pero lo lograré. Claro que lo harás, eres tan capaz. Amanda sonrió y entró en el salón de entrenamiento. Vanessa la siguió y, una vez más, fue envuelta por los sonidos familiares, el ruido de los balones, el golpeteo de los pies sobre el piso de madera y los gritos emocionados de los niños. Todo esto creaba una atmósfera única que, involuntariamente, la llenaba de energía. Betty, querida, ¿qué ha pasado?, preguntó la enfermera, sentándose junto a la niña en el banco. Trata de apoyar un poco tu pierna, pero no demasiado, solo un pequeño esfuerzo para los músculos. Oh, Vanessa, exclamó Betty llorando. Me duele mucho. No puedo apoyarla bien. No llores, cariño, dijo Vanessa, acariciándole la cabeza suavemente. Vamos a arreglarlo. Parece que te has torcido el tobillo, pero no puedo decir cuán grave es de inmediato. Espero que no sea demasiado malo. Oh, no mucho, exclamó Betty. Ahora no podré competir. Tenemos los campeonatos regionales en 2 semanas, dijo Vanessa. Los ojos de Betty se llenaron de lágrimas. No te preocupes, querida, dijo Vanessa suavemente, colocando su mano en el hombro de Betty. Todo estará bien. Haremos lo mejor posible para que te recuperes y estés lista para la competencia. En ese momento, Vanessa recordó las palabras de su padre, Paul, los niños son todo. Necesitamos hacer todo lo posible para mantenerlos saludables y felices. Voy a enviarte a una radiografía, dijo Vanessa, y luego veremos qué hacer. ¿Y a dónde vamos?, preguntó Betty con un sollozo. No quiero ir al hospital, me da miedo. No te preocupes, la tranquilizó Vanessa. Iremos a la clínica más cercana. Todo estará bien. Ni siquiera tendrás tiempo de asustarte. Está bien, te creo, solo a ti, dijo Betty mientras se secaba las lágrimas y sonreía por primera vez en varios minutos. No te preocupes, Vanessa, añadió Amanda aliviada. Nos aseguraremos de que Betty se recupere lo antes posible. Gracias, respondió Vanessa mientras se levantaba. Vamos a la clínica, y luego llamaré. Al oír esto, Amanda se sintió más tranquila al ver la determinación de la enfermera. Un poco más tarde, Vanessa llamó a una ambulancia y pronto Betty estaba acostada en una camilla esperando la llegada de los médicos. Vanessa se sentó a su lado, sosteniendo su mano, sintiéndose como una verdadera protectora, una guardiana de la salud de esa pequeña. Unos 15 minutos después, ya estaban en la clínica. Vanessa llenó todo el papeleo necesario mientras Betty yacía en la camilla preparándose para la radiografía. Vanessa se mantuvo cerca, tranquilizándola y diciéndole que todo estaría bien. No te preocupes, una radiografía no da miedo, es solo una foto, y mostrará si tu pierna está bien. No es más aterrador que una cámara,
Betty asintió y miró a Vanessa con sus ojos grises. En esa mirada, Vanessa vio un reflejo de su propio miedo a lo desconocido y la sensación de impotencia que la invadía. «¿Sabes?», dijo Betty de repente. «Quiero ser enfermera como tú». «Guau, puedes hacer lo que quieras», respondió Vanessa. «Eres inteligente y amable, creo que puedes lograrlo». Lamentablemente, la radiografía confirmó los peores temores, una fractura, y parecía ser complicada. Sentada en la camilla, Betty se mordió el labio para contener las lágrimas. Vanessa se inclinó a su lado, colocando su mano sobre su hombro. «Buddy, necesitamos ponerte un yeso», susurró Vanessa, tratando de hacer que su voz sonara tranquilizadora. «Pero eres una chica fuerte, puedes con esto. Sabes, es solo un inconveniente temporal». Betty asintió, pero sus labios seguían temblando. «¿Cuándo podré volver a entrenar?», preguntó en voz baja, mirando su pierna vendada. «No te preocupes, haremos todo lo posible para que vuelvas a entrenar lo antes posible. Sabes, yo también amo los deportes y una vez soñé con ser atleta, pero tuve una lesión grave. Pasé 6 meses en una silla de ruedas y tuve que renunciar a los deportes. Así que decidí dedicar mi vida a ayudar a los demás. Tú también puedes con esto. No quieres rendirte, ¿verdad?». «No quiero perderme los campeonatos regionales», susurró la niña con lágrimas brillando de nuevo en sus ojos. Vanessa le apretó la mano con más fuerza. «Creo en ti, pero necesitas entender que la salud es más importante que cualquier medalla en este momento. Solo escucha al médico y todo estará bien». En ese momento, un joven cirujano ortopédico, Stephen Jones, asomó la cabeza por la puerta. «¿Cómo estamos?», preguntó. «Todo está bien», respondió Vanessa, «pero Betty está un poco triste porque no podrá competir». «No te pongas triste», dijo el doctor. Asintiendo con comprensión, «tienes todo por delante», dijo Stephen. «Confía en mí, ganarás más de una competencia». «¿Cuándo puedo empezar a entrenar de nuevo?», preguntó Betty. «Con suerte, eso depende de cómo vaya tu rehabilitación», respondió Stephen. «Pero te prometo que todo estará bien. Volverás a correr y saltar, y ningún campeón podrá alcanzarte». Betty sonrió, sintiéndose complacida al escuchar esas palabras del amable doctor. «Gracias, haré todo lo que digas», respondió. El cirujano sonrió y comenzó a ponerle el yeso. Vanessa lo observaba, sintiéndose un poco impotente. Al mismo tiempo, sabía que estaba allí no solo para acompañar a Betty. Estaba allí para apoyarla, para darle fuerza y esperanza. «Está bien, necesitas evitar poner peso sobre tu pierna», dijo Stephen al terminar el procedimiento. «Tendrás que quedarte en casa durante un mes o algo así, y luego podrás volver para un chequeo. Si todo va bien, comenzaremos la rehabilitación». Vanessa tomó la mano de Betty y la ayudó a salir de la oficina. Betty caminaba lentamente, apoyándose en sus muletas y agarrándose de la mano de la enfermera. «¿Cómo vamos a llevarte a casa?», pensó Vanessa mientras guiaba a la chica hacia la parada del autobús. «Tal vez deberíamos llamar un taxi». «Vaya, hagámoslo», respondió Betty con entusiasmo. «Está bien, Betty, aguanta», la animó Vanessa, ayudándola a llegar a la parada. Había el bullicio habitual para esa hora del día, niños regresando a casa después de las clases, padres recogiendo a sus hijos de sus actividades y personas mayores paseando tranquilamente por el parque. Pero la atención de Vanessa estaba completamente enfocada en Betty. «Vanessa», exclamó la chica de repente, señalando un coche con distintivas marcas a cuadros que se acercaba. Vanessa miró en la dirección que Betty señalaba. Un coche viejo de color verde pálido, aparentemente descolorido por el tiempo, se detuvo cerca de la parada. «¿Es para nosotros?», preguntó Betty mirando al vehículo. «Probablemente», respondió Vanessa. «Vamos, pero ten cuidado». Usando sus muletas y sujetándose de la mano de la enfermera, Betty se acercó lentamente al coche.
Hola, saludó Vanessa al conductor mientras ayudaba con cuidado a Betty a entrar en el asiento trasero. Hola, respondió el hombre mayor con una inclinación de cabeza, como si no quisiera entablar conversación. Vanessa notó que el rostro del conductor se veía pálido y demacrado. Además, tosía repetidamente, cubriéndose la boca con la mano. Disculpe, ¿se siente mal?, preguntó Vanessa, mirando su rostro con preocupación. No, estoy bien, respondió con voz ronca. Solo está un poco cargado aquí dentro. En ese momento, el hombre mayor extendió la mano para alcanzar el control de la ventana para abrirla, pero no tuvo la oportunidad. De repente, con un gemido de dolor, se desplomó sobre el volante, su cuerpo se volvió inerte. Me duele, susurró, llevándose la mano al pecho. ¿Necesita ayuda?, preguntó Vanessa mientras se apresuraba hacia la puerta del conductor. Probablemente, exhaló con dificultad el hombre. No puedo respirar. Vanessa no dudó ni un segundo. Con un movimiento rápido, abrió la puerta y maniobró al conductor a través de los asientos, utilizando tanto el asiento del conductor como el del pasajero. Luego, siguiendo su entrenamiento, colocó sus manos sobre su pecho y comenzó a realizar compresiones torácicas. Betty, desde el asiento trasero, estaba aterrorizada, sus ojos abiertos de horror ante la escena que se desarrollaba. Respira, ¿me oyes? Solo respira, gritó Vanessa, manteniendo sus manos sobre el pecho del conductor. Pero ya no podía oír nada. Vanessa sintió que la desesperación crecía dentro de ella. Sabía por experiencia que en situaciones como esta, cada segundo contaba. Betty, susurró, llama a una ambulancia, cariño. Ya sabes el número. Betty, temblando de miedo, logró marcar los números en el teléfono. Hola, ¿ambulancia? Por favor, vengan rápido, alguien está mal, no está respirando, por favor, dijo luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Dirección?, preguntó la operadora. ¿Dónde estamos? Betty miró a la enfermera en pánico, tratando de recordar. En la parada cerca del Cine Geo, no lejos del Hospital Ciudad 1, le indicó Vanessa. Manténgase en línea, la ambulancia está en camino, respondió la mujer al otro lado de la línea, cortante, y terminó la llamada. Vanessa continuó con las compresiones torácicas. Sus manos estaban resbaladizas por el sudor, pero no se dio por vencida. Estaba decidida a hacer todo lo posible para salvar al conductor. Respira, respira, cariño, gritó Vanessa mientras mantenía las manos sobre su pecho. Vamos, respira. Pero el conductor no respiraba, una mueca de dolor estaba congelada en su rostro y su piel era pálida como una hoja. Vanessa sintió que su pulso se debilitaba y su corazón se hundió de desesperación. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, notó que el pecho del hombre subía ligeramente. Finalmente, tomó una bocanada de aire, luego otra y otra. Vanessa sintió un latido de su corazón y una ola de alegría recorrió su cuerpo. Parecía que estaba vivo. Unos minutos más tarde, llegó la ambulancia. Los paramédicos evaluaron rápidamente al conductor y uno de ellos, el de aspecto más viejo, dio su veredicto. El paciente probablemente está teniendo un infarto. Lo llevaremos a cardiología. A su edad, no debería estar conduciendo un taxi. ¿Quién le emitió el formulario médico? Eso es un crimen. ¿El médico que firmó esos documentos no vio que tenía taquicardia complicada por asma? Vanessa se encogió de hombros. ¿Cómo iba a saberlo ella? Como trabajadora de la salud, tenía un profundo respeto por sus colegas y difícilmente pensaría mal de ellos. Después de todo lo que había sucedido, temblaba como una hoja, tratando de recomponerse. «Oh, ¿cómo vamos a volver a casa ahora?», preguntó Betty, mirando desconcertada la ambulancia que se alejaba. «No te preocupes, tomaremos otro taxi», respondió Vanessa. «Llamaré uno ahora». En el camino, trató de calmar a la niña, que había pasado por tanto en las últimas horas. Betty se comportó con calma,
mirando ocasionalmente por la ventana para ver qué tan lejos estaban de casa. Para distraerse de los pensamientos tristes, la niña comenzó a contarle a Vanessa y al taxista sobre su papá, Carl. «Es el mejor», exclamó Betty con pasión, sus ojos brillando de emoción. «Trabaja como fontanero, ¿puedes creerlo? Arregló todas las llaves y tuberías en nuestro patio, todo. Papá puede hacer cualquier cosa, es un manitas». Vanessa sonrió e intercambió una mirada divertida con el taxista. Y también continuó Betty, bajando la mirada. «Papá hace cosas increíbles con todo tipo de chatarra. Una vez me hizo un caballo de una lata vieja y palitos de madera. Y fabricó una máquina de arcade casera para canicas, pero Jenny, nuestra vecina, dijo que no era segura y se la llevó». «¿Qué es lo que más le gusta hacer a tu papá?», preguntó Vanessa con una sonrisa, sintiendo que su corazón se llenaba de preocupación por esta niña, privada del amor de una madre. Recordó que Ana había muerto de meningitis cuando su hija tenía 5 años. «A papá le encanta la música», susurró Betty con admiración. «Toca la guitarra y canta. Tiene una voz tan bonita. A veces incluso me canta nanas cuando me voy a dormir». Vanessa sonrió. En su mente, imaginó a un hombre fuerte y robusto, con manos callosas. Vanessa preguntó, «¿Qué hace tu papá cuando te sientes triste?». Betty respondió, con lágrimas en los ojos, «Me abraza y me dice que todo estará bien. Papá dice que mamá siempre está con nosotros, solo que ahora está en el cielo, pero nunca nos dejará». «Sí, tu papá es muy sabio y amable», dijo Vanessa. «Estoy segura de que te protegerá de cualquier problema». «Sí, eso es cierto», asintió Betty, aunque aún había tristeza en su voz. «Y papá hace el pastel de patata y cebolla más delicioso». «¿En serio?», respondió Vanessa sorprendida. No sabía cómo hacerlo antes, pero la abuela Jenny le enseñó. Antes de eso, papá quemó 3 sartenes por accidente, así, y recientemente salvó a un cachorro del sótano. Había una fuga de una tubería, y el agua le llegaba casi hasta la cintura. Pero papá no tuvo miedo. Escuchó a alguien gimoteando y corrió a salvarlo, continuó Betty. Vanessa y el taxista escucharon en silencio, sintiendo que Betty estaba a punto de compartir algo muy importante. «Fue horrible», sollozó la niña, agarrando el mango de su muleta. «El sótano estaba inundado y el agua estaba helada. Papá dijo que teníamos que actuar rápido porque el sótano podría inundarse por completo. También dijo que necesitábamos sacar al cachorro de allí». «¿Cómo supo tu papá que había un cachorro allí?», preguntó Vanessa inclinándose hacia la niña. Escuchó el llanto, como un bebé pequeño gimoteando. «Papá dijo que alguien estaba pidiendo ayuda, así que fue a ver quién era», explicó Betty. «¿Tuviste miedo?», preguntó el taxista sin poder contenerse. «Yo me quedé en casa llorando», dijo Betty, con los ojos brillantes. «Pensé que papá no volvería. Él es plomero, no buzo. Pero volvió. Y trajo un cachorro, ¿verdad?», adivinó Vanessa. «Sí, eso es exactamente lo que pasó», asintió Betty, y una sonrisa apareció de inmediato en su rostro. «Papá trajo un cachorrito gris. Dijo que el cachorro viviría con nosotros ahora. Los chicos del vecindario dijeron que la mamá del cachorro fue atropellada por un coche y él se escondió en el sótano por miedo». Vanessa negó con la cabeza, imaginando esa horrible escena. «Papá lo llamó Norman», agregó la niña un poco más tarde. «Es tan pequeño y esponjoso, como una bolita. Papá nunca tiene miedo, siempre ayuda a todos, como un héroe». «Sí, es realmente un héroe», confirmó Vanessa. «Y tú eres muy valiente». El viaje pasó rápidamente. Pronto, el conductor se detuvo frente al edificio de apartamentos donde vivía Betty. Vanessa pagó al conductor y luego ayudó a la niña a salir del coche. «Carl», Vanessa llamó a la puerta, dudando en entrar. «¿Puedo pasar?». «Está abierto», escuchó una voz algo áspera, pero también suave, en respuesta. Vanessa suspiró tristemente y abrió la puerta.
Hola, dijo, sonriendo torpemente. Soy Vanessa, la enfermera de la escuela deportiva. Llevé a Betty al hospital. Hola, respondió Carl. Sí, ya estoy al tanto. Acabo de llegar del trabajo cuando el director llamó y me explicó lo que sucedió. Entra, acabo de hacer té. Carl resultó ser un hombre alto y robusto, con manos ásperas y callosas, tal como Vanessa lo había imaginado. Sus penetrantes ojos grises brillaban con bondad e inteligencia. Gracias por cuidar de mi hija, dijo Carl agradecido, mirando a Vanessa. Siempre habla muy bien de ti. Oh, no, no es nada, respondió Vanessa, sintiéndose un poco tímida. En realidad, Betty es una buena chica, mi favorita. Desafortunadamente, no tengo hijos propios. Solo cuido del grupo más joven. Sí, mi hija es la mejor, dijo Carl visiblemente emocionado. Amo mucho a ella. Sí. Puedo verlo. Betty me contó mucho sobre ti y Norman, respondió Vanessa, estudiando el rostro de Carl. En ese momento, sintió que el padre de Betty era realmente un hombre de verdad, fuerte y tierno al mismo tiempo. Después de una breve pausa, explicó el régimen prescrito para Betty y cómo debía comportarse con ese tipo de lesión. Deberías venir a nuestra escuela algún día, sugirió Vanessa, levantándose de la mesa. Tenemos un muy buen equipo ahora y me encantaría verte. Gracias, respondió Carl, acompañándola a la puerta. Definitivamente pasaré. Vanessa sonrió y salió del apartamento. Sí, un buen hombre, pensó, inhalando el aire fresco. Perdió a su esposa, pero no se rindió. Y Betty es una chica verdaderamente afortunada. Vanessa caminó lentamente hacia la parada de autobús, observando la ciudad al atardecer. Al darse vuelta, sonrió cuando Betty saludó desde la ventana del segundo piso, habiendo colocado a su pequeño y esponjoso amigo en el alféizar. Las luces de las vallas publicitarias parpadeaban en el crepúsculo, pareciendo cobrar vida y atrayendo la atención de los transeúntes. Vanessa se sentía cansada, pero al mismo tiempo feliz de que el día hubiera transcurrido relativamente bien. Tal vez esta era su vocación, cuidar a los niños, ayudarlos a recuperarse y disfrutar de la vida. Vanessa llegó a la parada de autobús. Mientras esperaba, miró distraídamente a su alrededor. En ese momento, sintió un fuerte deseo de soñar con el futuro. Vanessa quería tener su propia familia, hijos, un hogar, pero por ahora esos eran solo sueños. Sabía que aún tenía mucho que hacer para que todo eso sucediera. Con Richard, nada había funcionado. 5 años se habían desperdiciado y ahora, vergonzosamente, ni siquiera podían separarse sin ir a los tribunales. Pronto llegó el autobús. Vanessa subió y se acomodó en un asiento junto a la ventana. Admiraba la ciudad nocturna, donde las luces de los coches, los faros de los trolebuses y las ventanas iluminadas de los edificios parpadeaban. Vanessa sonrió al recordar su infancia. Qué despreocupados eran esos tiempos. Le encantaba correr por el patio con sus amigos, jugar al escondite, trepar a los árboles y luego correr a casa para presumirle a su madre sobre sus nuevas aventuras. El jardín de infancia, con sus juguetes brillantes, canciones y cuentos de hadas, era un lugar de alegría y diversión sin preocupaciones. A Vanessa le encantaba ir al jardín de infancia, donde la esperaban sus maestros favoritos, pasando todo el día jugando, aprendiendo y escuchando historias interesantes. Fue una buena estudiante en la escuela y le encantaba estudiar. Participaba en clubes y actividades, incluso actuaba en obras de teatro y tuvo suerte con sus maestros. Algunos de ellos se convirtieron en verdaderos amigos, brindándole apoyo e inspirándola a lograr nuevos éxitos. Vanessa había soñado con ser doctora desde entonces. Quería ayudar a las personas, aliviarles de sus dolencias y darles salud. Después de la escuela, sin dudarlo, se inscribió en la escuela de enfermería. Los años de estudio volaron rápidamente. Sus sueños sobre su futura profesión se volvieron más definidos. Disfrutaba de las clases y absorbía rápidamente la nueva información.
Practicar en la clínica se convirtió en una experiencia especial para ella. Vanessa aprendió a proporcionar primeros auxilios, a poner inyecciones, instalar sueros y cuidar a los pacientes. Hizo amigos entre sus compañeros de clase, pasando tiempo juntos estudiando, relajándose y soñando con el futuro. El autobús aceleró. Vanessa, sobresaltándose ligeramente, se apoyó contra el respaldo de su asiento. Las luces nocturnas parpadeaban afuera y premoniciones ominosas se colaron en su mente. El aire fresco que entraba en la cabina estaba lleno del aroma de asfalto y gasolina, no de la frescura de un bosque de pinos como durante las vacaciones de verano. Vanessa recordó el día en que su padre, el maestro de montaña, salvó a su equipo de un deslizamiento de rocas. 5 minutos antes de la tragedia, Paul había presentido, con un inexplicable sexto sentido, que el techo del túnel comenzaba a colapsar. «Corran, todos, suban», gritó mientras empujaba a sus compañeros hacia la salida, pero él no llegó a tiempo. En cuestión de segundos, fue sepultado. Vanessa recordaba vívidamente cómo su madre le apretaba la mano con fuerza, mirando suplicante al cielo. «Señor, que sobreviva», susurraba Julia, persignándose repetidamente. Después de que el equipo de rescate de montaña sacara a Paul de entre los escombros, el médico dijo que quedaría permanentemente discapacitado. Tras ser dado de alta del hospital, su madre lo llevó a casa y a partir de ese momento, los días de su familia se convirtieron en una interminable serie de procedimientos complicados, revisiones médicas y agotadora rehabilitación. Vanessa ayudó a cuidar a su padre, pero todos sus sueños infantiles sobre el futuro se desvanecieron en el momento en que su mundo se derrumbó bajo el peso de la desgracia. Finalmente, fue el dinero de la compensación que Paul recibió por su lesión lo que permitió que Vanessa y su esposo Richard hicieran el pago inicial de una casa, cubriendo la mitad de su costo. Y ahora, Richard, junto con su madre, habían puesto sus ojos en esa propiedad, que se suponía sería compartida entre ellos. Sin darse cuenta, Vanessa recordó cómo conoció a su futuro esposo. Era invierno, durante sus años universitarios. Estaba estudiando en la escuela de enfermería y Richard acababa de graduarse de la universidad y trabajaba como gerente en una empresa de construcción. Una tarde de invierno, mientras regresaba de clases, Vanessa notó a un joven tiritando en la parada de autobús. Estaba vestido con un chándal delgado que claramente no se ajustaba a la temperatura exterior. «Disculpa, ¿estás bien?», preguntó Vanessa, acercándose para evaluar la condición del chico. No hubo respuesta. El desconocido temblaba y, tambaleándose de un lado a otro, miró a la joven enfermera con ojos nublados y aturdidos. Por el fuerte olor a alcohol, Vanessa inmediatamente adivinó que probablemente había bebido en exceso en alguna fiesta. Llegar a casa en ese estado sería imposible. «¿Dónde vives?». «¿Puedes caminar?», preguntó Vanessa. El chico sacudió la cabeza, intentando enfocar su mirada. «Hace frío», murmuró, balbuceando algo incomprensible sobre no poder hacerlo y congelarse. Vanessa entendió que no lo lograría solo y que, sin su ayuda, la situación podría terminar mal. «Vamos, te llevaré a casa», dijo con firmeza, ofreciéndole su brazo. El chico la siguió obedientemente como un niño. Vanessa lo guiaba como una marioneta, pensando en lo ridículo que se veía su nuevo conocido. Era alto, con un espeso cabello oscuro, pero en ese momento parecía un enorme oso torpe que se había despertado demasiado temprano de la hibernación. Vanessa lo ayudó a sentarse en un banco, se quitó la chaqueta y la desabrochó para envolverlo. «Necesitas calentarte», dijo, tomando varias respiraciones profundas para calentar sus manos congeladas con su aliento. «Soy Richard», murmuró, mirando el rostro de su nueva conocida. «Vanessa», respondió ella, esperando que él la escuchara, y añadió, «soy enfermera». «¿Necesitas calentarte o te enfermarás?». Richard se sintió un poco mejor y trató de recordar cómo había terminado en la parada de autobús. Al menos, pudo explicar que había estado con sus amigos de la universidad, celebrando el cumpleaños de uno de ellos. «No recuerdo cómo llegué aquí», dijo,
frotándose la mejilla con torpeza. Eso no es importante, lo principal es que estás a salvo ahora, respondió Vanessa. Miró su reloj. Se está haciendo tarde, dijo Vanessa. Necesito irme a casa. Rachel se sobresaltó al darse cuenta de que la estaba reteniendo. ¿A dónde tienes que ir?, preguntó el chico. Vivo a 5 minutos de aquí, respondió Vanessa. ¿Y tú?, preguntó ella. Al otro lado de la ciudad, dijo él. Ni siquiera sé cómo voy a llegar. Entonces sígueme, sugirió Vanessa. Te acompañaré al metro y desde allí podrás llegar a casa. Rachel asintió agradecido y se levantó lentamente del banco. Vanessa le tomó del brazo para ayudarlo a mantener el equilibrio. Gracias por ayudarme, dijo Rachel mirándola. Creo que me habría congelado sin ti. Oh, no es nada, respondió Vanessa sonriendo. Suele pasar. Eres muy amable, dijo el chico. Y hermosa. Gracias, contestó Vanessa sonrojándose. Caminaron en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna. Vanessa miró a su acompañante y sintió como si lo conociera de toda la vida. Te invitaría a un café, pero me temo que apenas me queda lo justo para el viaje, dijo Rachel tímidamente. No te preocupes, respondió Vanessa con ironía. Solo estoy agradecida de que no me hayas arrastrado a algún callejón. Eres valiente, dijo Rachel sonriendo. Nunca habría creído que fuera tan seguro con una chica tan delicada. Y volvieron a quedarse en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Después de unos minutos, finalmente llegaron a la entrada del metro. Bueno, aquí estamos, dijo Vanessa. Déjame ayudarte a comprar un billete. Gracias, murmuró Rachel. No hay problema, fue un placer conocerte. Con eso, se despidieron. Richard se fue a casa y Vanessa caminó pensando que su encuentro no fue una simple coincidencia. Para su sorpresa, Vanessa sintió que quería volver a ver a ese chico y ver a dónde los llevaría todo. Al mismo tiempo, no tenía idea de que esa nueva relación cambiaría su vida para siempre. Rachel, por su parte, tampoco sabía que conocería su destino en una fría parada de autobús, sufriendo de una resaca severa y enfrentando la amenaza de congelarse. En aquel entonces, Vanessa aún era ingenua y romántica, creyendo en el amor a primera vista, el destino y los milagros. En su primer encuentro, vio tristeza en los ojos de Rachel, no melancolía, sino una especie de misterio que ella quería desentrañar. Le recordaba a un personaje literario de su época escolar, con sus ojos tristes y pensamientos sobre la vida y la muerte. Una semana después del incidente en la parada del autobús, Vanessa y Rachel se volvieron a encontrar y pasaron la tarde en un café, hablando de todo. Esta vez, sin embargo, el chico parecía un verdadero romántico, aunque al principio intentara ocultarlo. Vanessa no pudo evitar notar el destello de afecto en sus ojos, algo que él intentaba ocultar de todos. Ese día, ella se dio cuenta de que se había enamorado de Rachel, prácticamente a primera vista. La relación se desarrolló de manera apasionada y se veían casi todos los días. Iban al cine, al teatro, paseaban por parques y se sentaban junto al río. Cada día se sentía como un cuento de hadas para Vanessa. Se sentía la persona más feliz del mundo y amaba todo de Rachel, su naturaleza amable, su sentido del humor, e incluso la tristeza que ella intentaba entender con esmero. ¿Sabes, Vanessa?, dijo el chico un día mientras estaban sentados en un banco en el parque, viendo la puesta de sol. Siempre he soñado con tener una familia, una grande y unida. Entonces, ¿cuál es el problema?, contestó Vanessa con ironía. Algún día tendrás una familia, todavía eres joven. Tomando su mano, él dijo sinceramente, espero que vivamos juntos felices hasta el final de nuestros días. Realmente lo espero, ella respondió, y él la besó. La relación floreció rápidamente en amor. Richard le propuso matrimonio a Vanessa en su cumpleaños, dándole un anillo con una piedra preciosa y susurrándole al oído, Vanessa, te amo mucho. ¿Te casarías conmigo?
Por supuesto, exclamó ella con lágrimas de alegría rodando por sus ojos. Sí, acepto, dijo ella emocionada. Eran jóvenes, llenos de planes para el futuro y soñaban con una gran familia feliz. Pronto eligieron una fecha para la boda y comenzaron a prepararse para ese día tan importante. Pero su felicidad tenía un lado oscuro. Alan Anderson, la madre de Richard, no le gustó Vanessa desde el primer momento. La veía como una chica de una familia simple que claramente no era adecuada para su hijo. Por lo tanto, hizo todo lo posible por mantenerlos separados. Richard, le decía, esta Vanessa no es una de los nuestros. Sus valores no son los mismos, sus costumbres son diferentes, su estilo de vida no es lo que esperamos. Pero la amo, replicó Richard, y ella me ama a mí. Eso es lo que importa. Oh, el amor viene y se va, Alan Anderson bufaba, pero la vida sigue. Te decepcionarás. Apenas la conoces, solo ves lo que quieres ver. La conozco, insistió Richard, y no quiero perderla. Sin embargo, Alan Anderson fue implacable. Intentó influir en su hijo y persuadirlo de lo contrario. Hablaba de la falta de educación adecuada de Vanessa, su familia pobre y su falta de ambición. También trató de sembrar dudas sobre si Vanessa sería una buena esposa y madre. Mamá, entiendo todo, le dijo Richard, pero tengo mi propia opinión y no quiero cambiarla. Vanessa es una chica maravillosa, estoy seguro de que será una gran madre para nuestros hijos. Ellen Anderson no se dio por vencida. Intentó influir en Vanessa, tratando de convencerla de que renunciara a Richard, diciéndole que era demasiado joven para casarse, que no merecía a Richard y que no podría hacerlo feliz. Pero lo amo, respondió Vanessa, y no quiero renunciar a mi felicidad. Alan Anderson no le creyó, y continuó obstinadamente viendo a Vanessa como una chica que solo buscaba un buen pretendiente. Quiero que mi hijo sea feliz, le decía Ellen a sus amigas, y no dejaré que ella lo arruine. Estás esperando demasiado de ella, le respondían sus amigas. Alan Anderson estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a su hijo de malas influencias. Además, no quería que él repitiera su error, ya que él en una vez se había enamorado de alguien que no coincidía con su estatus social, lo que le había traído problemas. En los primeros años del matrimonio de Vanessa y Richard, Ellen continuó poniendo obstáculos en su camino. Provocaba escándalos, tejía intrigas y trataba de culpar a su nuera de toda clase de pecados. En resumen, hizo todo lo posible para destruir la familia lo más rápido posible. Se dice que el agua desgasta la piedra, y así, las quejas constantes de la suegra hicieron mella. Finalmente, la obstinación de Ellen llevó al deterioro de la relación entre Vanessa y Richard. Su hijo comenzó a distanciarse de su esposa y dejó de comunicarse con ella. Quizás si la pareja hubiera tenido hijos, podrían haber salvado su matrimonio. Pero los médicos ordenaron docenas de pruebas y el tan deseado embarazo nunca llegó. Vanessa lloraba noches enteras, sin saber qué hacer, sintiéndose sola y abandonada. Pronto, Richard tomó una amante y luego otra. Naturalmente, ya no se hablaba de tener hijos. ¿Qué herederos podía haber cuando el esposo y la esposa se odiaban? Después de una serie de infidelidades. Cuando Richard conoció a Kate, decidió que era hora de cambiar su vida. El resultado fue un divorcio en el que Richard optó por dejar a Vanessa sin nada, quedándose con el dinero del padre discapacitado de ella. ¿Dónde está su conciencia? Suponiendo que tenga una. Bajándose en la parada correcta, Vanessa vio el autobús alejarse y caminó a casa con pasos pesados. La llave giró en la puerta con un crujido, y Vanessa, cansada tras un largo día de trabajo, entró en su apartamento alquilado. Rápidamente se quitó la ropa exterior y, abrumada por una alegría indescriptible, se dejó caer sobre la cama. Esa noche no quería hacer nada, solo quería hundirse en el sueño. Cerró los ojos y se sumió en la oscuridad, pero el sueño no llegaba. Vanessa intentó distraerse con varios pensamientos, pero fue en vano. De verdad no estoy cansada, susurró para sí misma.
Los pensamientos revoloteaban en la mente de Vanessa sobre los acontecimientos del día, el preocupado padre de Betty, su propia situación, su suegra y la amargura de la ruptura que había irrumpido inesperadamente en sus vidas. Solo quería olvidar, dormir, dormir y solo dormir. Cerró los ojos y finalmente se hundió en la oscuridad. De repente, en medio de todo, Vanessa vio a una anciana. La escena le resultaba vagamente familiar. ¿Dónde la había visto antes? Oh, Dios mío. Sí, era su difunta abuela Linda, tan vívida, con una sonrisa en los labios, vestida con su vestido azul favorito y un delantal blanco. Vanessa se sentó en la cama, sorprendida, pero la abuela sonrió y le hizo un gesto con la mano. No tengas miedo, Vanessa, dijo. He venido a visitarte. Abuela, susurró Vanessa. Te he echado tanto de menos. Yo también te he echado de menos, querida, respondió la abuela. Pero no vine solo por eso, tengo una petición. Mira, Vanessa, este documento, el que tu marido presentó en el tribunal. Veo que Rachel está dando información falsa, así que no lo tomes al pie de la letra, revísalo detenidamente. Abuela, ¿cómo puedo revisar este documento? No soy abogada, preguntó Vanessa en su sueño. Vanessa, tienes que intentarlo, dijo la abuela. De lo contrario, te quedarás sin nada. De acuerdo, susurró Vanessa. Siempre estaré contigo, respondió la abuela. En ese momento, Linda desapareció y Vanessa se despertó de su sueño, empapada en sudor frío. No podía decir si había sido un sueño o la realidad, pero sentía una pesadez en su alma y una incertidumbre sobre el futuro. Todo lo que deseaba en ese momento era volver a su infancia despreocupada, junto a su querida abuela, quien siempre sabía cómo ayudar y qué decir. A la mañana siguiente, la abogada que Vanessa había contratado llamó. Es muy temprano, dijo la voz de Carrie, aunque calmada, con un toque de ansiedad. Tengo noticias, buenas noticias. Mis colegas y yo realizamos un examen independiente del certificado de salud de la madre de Rachel. Resulta que es falso. Vanessa se quedó congelada, incapaz de decir una palabra, con el corazón latiéndole en el pecho como una paloma salvaje en una jaula. Entiendo que esto es difícil para ti, continuó la abogada, pero necesitamos reaccionar muy rápido. Richard y su madre cometieron falsificación y deben enfrentar la ley. Vanessa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el fondo, aún no podía creer lo que le estaba sucediendo. Un sueño profético, una trama de Rachel y su madre, que le esperaba a continuación. En la audiencia subsiguiente, el ambiente era tenso. Vanessa se sentó frente al juez, con los ojos llenos de determinación. Richard Fletcher, comenzó el juez, usted presentó un documento falsificado ante el tribunal. Su madre está en colusión con usted y sus acciones constituyen un delito. Rachel estaba pálido, su rostro cubierto de sudor. Intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atragantadas en la garganta. No sabía que el certificado era falso, susurró. Usted pretendía privar a su esposa de su propiedad, podría haberle quitado todo, dijo el juez, pero en este tribunal solo prevalece la justicia. Vanessa cruzó la mirada con Rachel y en la mirada de su ex esposo vio miedo, remordimiento y quizás incluso arrepentimiento. Pero no veía a Rachel como una víctima, pues sabía que él había actuado con intención. Solicito que el tribunal divida la propiedad equitativamente, dijo Vanessa en voz alta cuando finalmente le dieron la palabra. El tribunal concede su solicitud, dijo el juez. La propiedad se dividirá 50-50. Richard Fletcher y Alan Anderson serán responsables por sus actos. Vanessa dejó escapar un suspiro de alivio. Había ganado. Había logrado protegerse a sí misma y su honor. Todo había terminado, era libre. Vanessa, exclamó Carrie acercándose a ella. Estoy tan feliz por ti. Vanessa sonrió, realmente se sentía feliz. Miró hacia atrás, al juzgado, y se dio cuenta de que necesitaba continuar con su vida,
pero esta vez empezando de nuevo. ¿Cómo empezar? Era simple. Visitaría a Betty y su padre Carl, les prepararía una cena deliciosa y se sentarían a una mesa festiva. Después de todo, era una celebración significativa, el día de su divorcio y la libertad que Vanessa había anhelado durante los últimos años. 7 meses después de ese memorable juicio, Carl y Vanessa tuvieron una boda modesta, donde Betty ya estaba libre de su yeso y podía bailar cuanto quisiera. Todos en la boda estaban seguros de que grandes victorias aguardaban a Betty en el futuro en el mundo del deporte. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando tu mamá es enfermera en una escuela de deportes infantiles, siempre dispuesta a ayudar en cualquier momento? Un año después de la celebración, Carl y Vanessa dieron la bienvenida a su hija Alice.